Bueno, vamos a comenzar. Hoy día toca ver números racionales. Tenemos el decimal exacto, que podría ser, por ejemplo, 0,48. ¿De acuerdo? El decimal periódico puro, que podría ser, por ejemplo, 0,3333 de manera infinita. Y el decimal mixto, por ejemplo, 0,1222, ¿no? A los números que tienen esa repetición se acostumbra a escribirlo de la siguiente manera, ¿no? 0,3 y el periodo de esa manera. Este número, por ejemplo, se escribe 0,12 con periodo. ¿De acuerdo? Y hay una técnica, ¿no? Para el decimal periódico, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, si yo tengo 0,3 en periodo, se pone 3 entre 9, ¿no? Siempre que haya un número con periodo, por ejemplo 0,23, por ejemplo, en periodo sería 23 entre 99, ¿ok? Y así, de la misma manera, bueno, en el exacto, no, en el exacto se pone tantos ceros como se necesite. Por ejemplo, acá sería para la fracción, ya se borró, 0, vamos a poner por acá, vamos a escribir, se borró. Hemos dicho que aquí es decimal exacto, decimal exacto. Acá tenemos el decimal periódico, puro, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más acá. Es lo malo de acá, se borra una cosa y se va todo. Periódico puro. Y por acá estaba el decimal periódico mixto. Ya. No olvidar. Entonces, en el decimal exacto, lo que se puede hacer es escribir el número 48 y en la parte inferior dividir entre uno y tantos ceros como sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, si hay dos decimales, dos ceros. Si hubieran tres ceros. Y en el mixto, por ejemplo, el número de acá que hemos puesto 0,12 en periodo, lo que se hace es, se escribe todo el número, se resta la parte entera, la parte, perdón, no periódica, que sería el 1, y en la parte del denominador, como tienes un número, sería un 9, y uno solamente de estos sería un 0 ahí. Y se resuelve, ¿no? 11 sobre 90, y hay que... Vamos a poner un caso un poquito más extremo, ya 1, 2, 3, por ejemplo, acá, 4, 5. Vamos a suponer que fuera así, ¿de acuerdo? Digamos que sea extremo, no sé, espero no sube 9, a ver. 7, 9, 16, ya. 15, ¿no? 7, 12, 16, ya. Acá sería todo el número. Restamos la parte no periódica, que es 12, y ponemos abajo. ¿Cuántos 9? ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 3, ¿no? 3 nueves. 3 nueves y 2 ceros. ¿Por qué 2 ceros? Porque hay dos cifras acá. ¿De acuerdo? En base a eso funciona. Ya, entonces, teniendo en cuenta este criterio, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, el 0 BCA
El 0 BCA entonces sería el número BCA. BCA. Entre 99. 39, perdón, 39, ¿ya? Ahora, pero en el lado izquierdo solamente hay una fracción y en el denominador hay un número de 2 cifras como fracción, como denominador. Entonces tenemos que recordar que el 999 es 27 por 37. Esa es una descomposición. No es tan difícil en realidad, porque lo que tendrías que hacer es, si tú divides esto entre 9, ¿no? Sería, entonces, y acá le puedes sacar entre 3, ya queda 37. Entonces, 27 por 37 es 999. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con este número? Como esta fracción es esta y esta de acá va a ser equivalente a escribir, a ver, 0 BCA es BCA entre 27 por 37, pero eso debe ser igual a 29 entre AB, ¿ya? Entonces lo que tenemos que igualar, es esta expresión con esta expresión, las dos fracciones. Acá hay un detalle bonito, ¿de acuerdo? En vista de la igualdad, porque sea lo que vamos a hacer es igualar ambos. O sea, yo voy a poner 29 entre AB igual a BCA entre 27 por 37. Es lógico que el AB puede ser, de acuerdo a esta igualdad, puede ser 27 o puede ser 37. Una de las dos. No va a ser las dos. Una de las dos va a funcionar. La pregunta es muy fácil. La pregunta es, ¿cuál de los dos números creen ustedes que es el AB? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el AB? ¿El 27 o el 37? ¿Alguien por ahí que me pueda dar una opinión, una respuesta? A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será 27 o será 37? ¿Cuál creen de los dos que va a ser el AB? Es solamente simple análisis. ¿Nada? Mírenme. Vamos a hacer esta suposición. Vamos a suponer que si el AB fuera 27, la fracción inicial, o sea, esta de acá, quedaría 29 entre 27. Pero esto es 1, y un poco más, ¿sí o no? Y eso no es cierto, porque esta división dice que es 0, y un poco más. Entonces, esta posibilidad no es válida. A ver, no puede ser 27. Entonces, le quedaría que sea 37. Entonces, nuestra fracción generatriz sería 29 entre 37. Entonces, de acá podemos seguir diciendo que vamos a tomar 29 entre 37. Y como acá es BCA entre 27 por 37, ya podemos descartar. ¿Quién vamos a descartar? El 37. Entonces ya tenemos ya la respuesta para nuestro ejercicio. ¿Por qué? Vamos a mover eso un poquito más acá. ¿Por qué ya tenemos la respuesta? Porque si te das cuenta, el valor del B, el C y el A va a resultar ser, cuando yo lo pase, el 27 a multiplicar. Entonces me va a quedar BCA va a ser igual a 29 por 27, ¿no? A ver, ¿cuánto es 29 por 27? A ver, vamos multiplicando. A ver, 29 por 27 es
28 más 1 por 28 menos 1. Así que tenemos que calcular 28 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 28 al cuadrado, 20 más 8 al cuadrado, 400, 163, 20, 64, 48, 783. 783. Entonces quiere decir que el B es 7, el C es 8 y el A es 3. ¿Ya? Vamos a ver si era cierto. Ok. A ver, acá hemos dicho que el A es 3. Sí, está bien. El B era 7. El B correcto. Está cumpliéndose entonces. ¿De acuerdo? O sea, el A acá también era evidente que sea 3 y el B era evidente que sea 7. En realidad, de esto ya sabíamos que el C era el único detalle. La suma P es 18, ¿no? Porque es 10, 18. ¿Ok? Ahí tendríamos la clave de este ejercicio. Entonces, ¿qué es importante sacar a resaltar en esta pregunta? ¿Ya? Que el 999 siempre se va a escribir como 27 por 37. Es la descomposición más usual o más útil que se hace para este tipo de casos, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Es una pregunta elemental. Ya. Esta pregunta es un clásico también, ¿ya? Escribimos A entre 11, B entre 10 y 0,754, ¿no? Luego vuelta 54, 54, 54. Quiere decir que el periodo está sobre el 5,4. ¿Qué tenemos que hacer? Escribirlo esto como fracción. ¿Cómo se escribe como fracción esto? Hemos dicho, se escribe todo el número, se le resta la parte no periódica, que sería el 7, y en la parte del denominador, ¿cuántas cifras? 9, 2 por el periodo y un 0, ¿no? Ya. Acá al restar nos va a quedar 747, creo, ¿no? ¿Sí? Sobre 100, 990, 14, 18. Mira, tiene novena. ¿Puedo sacar novena acá? Novena. Novena, a ver. Novena de esto es 110. Y novena, a ver, 747 entre 9. Sería 872, 27, 83. Muy bien, quiere decir que si yo divido 83 entre 110, me sale esto de acá. Entonces, lo que nos quedaría es A entre 11, B entre 10, igual 83 entre 110. En la parte derecha lo que vamos a hacer es sumar con la técnica de la fracción de la carita. ¿De acuerdo? De esta forma. Y vamos a ver a qué llegamos, ¿ya? Te quedaría 10A más 11B entre 110. Y acá tenemos 83 entre 110. Entonces podemos eliminar acá, mira, el 110. ¿Cómo nos va a quedar nuestra ecuación? 10A más 11B es igual a 83. ¿Ok? Y de acá, esta de acá es una ecuación diofántica, se llama. Lo que pasa es que diofántica porque tenemos una sola ecuación y tenemos varias variables, ¿no? En el caso de aquí sería 2. Si tuviera una variable sería una ecuación lineal. Si tuviera 2 o más se llama diofántica.
¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle radica en que tengo que buscar un número A y B conveniente para que me dé esto. Pero date cuenta, esto siempre va a terminar ¿en qué cifra? Va a terminar en cifra 0, ¿sí o no? O sea, la multiplicación de ellos va a terminar en cifra 0. Entonces, para que sea 83, esto debe terminar en cifra 3. Para que eso suceda, entonces el B tiene que ser 3 por fuerza. ¿De acuerdo? Entonces acá ponemos, el B tiene que ser obligatoriamente 3. Entonces, esta partecita de acá es 33. Entonces, esto de acá para que sume 83 debe ser 50. Entonces, tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, el A sería 5. Por lo tanto, encontramos la respuesta que nos piden A más B, ¿no? Entonces, la clave sería ¿cuál? 8, ¿no? Porque estaríamos sumando, ¿no? A más B sería 5 más 3, 8, ¿no? ¿De acuerdo? Y así es como se resuelve este tipo de problemas. Quizás el inconveniente aquí es transformar la parte derecha en fracción, ¿no? Pero como se dan cuenta, no es tan complicado como parece. Ahora, si acá hubiera salido un número un poco más alto, de repente nos hubiera complicado, ¿no? Quizás el que sea esto 10 nos ayudó bastante, no siempre puede ser así. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos. Pasamos a la siguiente, a ver. Ya, acá hablamos de media aritmética, media geométrica y media armónica. Tenemos que hacer un poquito de teoría, ¿ya? Pero esto también ya se ha visto, ya creo. La media aritmética, para dos números vamos a poner acá. Solamente funciona para dos números una fórmula que vamos a usar acá. Para dos números, ¿ya? La media aritmética, para dos números vamos a ponerle x, y, ¿ya? La media aritmética se define como la suma de ellos entre 2, ¿no? Es como cuando tú sacas tu promedio, ¿verdad? Ya, la media geométrica se calcula para dos números como la raíz cuadrada. Ya, si fuera n números, acá sería n. Si fueran n números, acá sería n. ¿De acuerdo? Ya, o lo podemos resaltar así, ¿no? Para dos números. Para dos números. Para que quede correcto. Y la media armónica para dos números es 2 entre 1 sobre x más 1 sobre y. La suma de las inversas, nuevamente para dos números. Si fueran más estos numeritos en el recuadro verde, cambio, si son 3 serían 3 acá, etcétera, ¿ya? Si desarrollamos un poco más la media armónica, sumando en x y subiendo todo, te va a quedar 2xy entre x más y. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico? Mira, ¿qué pasa si yo multiplico la media aritmética con la media armónica? A ver, ponemos x más y entre 2, que es la media aritmética, y la media armónica es 2xy entre x más y. Entonces podemos notar rápidamente que este con este se van a cancelar. El 2 con el 2 también. ¿Qué queda? Te queda que la media aritmética por la media armónica es igual a xy. Pero si la media geométrica era raíz cuadrada de xy, entonces esta expresión en realidad es la media geométrica al cuadrado. Eso es lo que es la media armónica por la media aritmética, ¿de acuerdo? Entonces llegamos a la fórmula. Y esa es la fórmula que necesitamos. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que queremos. ¿Ya? Entonces, para nuestro ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a escribir la media aritmética por la media armónica más 2 veces la media geométrica es igual a 399. Entonces, como acabamos de deducir que todo esto es la media geométrica al cuadrado, y ya tenemos acá la media geométrica el doble, igual 399. Si no quieres complicarte mucho, pues podrías hacer lo siguiente, ¿no? Dices la media geométrica, le voy a llamar, por ejemplo, un m, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te va a quedar acá? Te va a quedar m al cuadrado más 2m, ¿de acuerdo? 399. Creo que te suena esta parte de aquí. Si aún te cuesta un poco trabajo entender, pues sumemos 1, ¿no? A todo. ¿Y qué nos queda al sumar 1? Nos va a quedar m al cuadrado más 2m más 1 igual 400. ¿Qué representa toda esta expresión de acá? Creo que ya sabemos, ya, ¿verdad? Esa expresión representa nada más y nada menos que m más 1 al cuadrado, ¿no? Un binomio. Y este de acá es 20 al cuadrado. Como estamos trabajando en los enteros o en los naturales, se va a cancelar m más 1 igual 20, entonces m es 19. Ahora, ¿qué cosa era m? Era la media geométrica, entonces quiere decir que acá la media geométrica es 19. ¿Qué cosa era la media geométrica? Era la raíz cuadrada de x y y. Estamos asumiendo que los números, dos números son x, y, ¿no? Y como es 19, lo que podemos hacer para eliminar la raíz es elevar al cuadrado, elevar al cuadrado. Te va a cancelar la raíz en el lado izquierdo y te va a quedar xy igual 19 al cuadrado es 361. Entonces nos piden el producto de los números, justamente esto. ¿De acuerdo? Entonces la clave correcta es avión. ¿Ya? Cabe recalcar que esta parte de la teoría necesitamos conocerla muy bien. ¿De acuerdo? Esto es teoría. Necesitamos conocer nosotros la teoría. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo repasen, lo practiquen, lo tengan en cuenta. ¿Ya? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé si será de... No sé. A ver, espérate. Vamos a... De repente lo necesitamos vuelta. A ver. No. Más abajo lo vamos a necesitar. No, no. No lo vamos a necesitar. Lo que pasa es que cuando se hace un paralelo a CEPUM, entra tantos temas en una sola semana que es difícil poder enseñarlos todos como debe ser, ¿no? Por eso el curso de aritmética ustedes lo van a ver a profundidad este tema y no hay problemas. Ya este problema también es bien fácil, típico problema de examen o de simulacro. Nos piden el periodo, o sea, tenemos 6 entre 97. Profe, ya lo puse en mi calculadora. No, esa no es la idea, es 0, vamos a suponer que es x, y, muchos números y al final le vamos a poner z. Y acá está el periodo. Ahora, quiero que recuerden algo bonito aquí, ¿ya? Y sepan, porque el alumno aquí se pregunta, ¿no? ¿Por qué yo sé que yo lo puedo escribir de esta forma? O sea, la pregunta del alumno siempre va a ser, ¿por qué estoy seguro de que 6 entre 97 es periódico y no es periódico mixto? ¿De acuerdo? Si hacemos un poquito de hincapié, entonces vamos a regresar al ejemplo del periódico mixto 012, ¿ya? Ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué decía, cómo se hacía esto? Era todo el numeral menos la parte no periódica. 1, un 9 acá, porque hay una cifra y un 0, ¿cierto? Entonces la esencia de la fracción es 11 entre 90. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Si tú revisas el 90 es 3 al cuadrado por 10.
y el 10 es 3 al cuadrado por 2 por 5. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, 0,3, que era 3 entre 9, ¿no? Si al simplificar, o sin simplificar, vamos a cambiarle aquí, a ver. Voy a ponerle 2 mejor, 2 entre 9. Y esto es 2 sobre 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Ya, quiero que notes algo, ¿ya? Los periodos siempre van a tener en su descomposición un número primo distinto, pero diferente del 2 o el 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuviera el 2 y un 2 y un 5? Si yo escribo, ¿qué pasa, profe, si yo escribo, por ejemplo, un 2 al cuadrado? Y acá le pongo 1. Este es un cuarto. Y este es exacto, porque esto al dividir es 0,25. Ah, ya. Y si le hubiera puesto 1 sobre 5, por ejemplo, también es exacta porque es 0,2. Ah, y entonces para que sea periódico debe ser, aquí es una potencia de un primo. O sea, en general un número periódico es el numerador entre un primo a cualquier potencia donde ese primo no puede ser 2 y no puede ser 5. Ahora, ¿cuándo yo sé que un número es mixto? Porque tiene un primo, tiene el 2 o el 5, o sea, tiene un primo a una potencia, puede tener un 2 a otra potencia, puede tener el 5 a otra potencia, o solamente puede ser el primo con el 2 y el primo con el 5. ¿De acuerdo? Estas tres posibilidades son para mixto. Para números decimales periódicos puros, tienes que tener una potencia de un primo que no sea ni 2 ni 5. El 97 es un primo, ¿de acuerdo? ¿O acaso se puede dividir entre otro número aparte del 1 y el mismo 97? No hay, ¿no? Entonces, como es primo, estamos seguros de que es un decimal. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Simplemente recordamos que esto, ¿cómo se hacía? Se escribía X, Y, puntos suspensivos, por 2Z, en numeral, y sobre tantos 9 como tiene ese numeral. ¿Cuántos tiene? No lo sé. Recuerda que lo que nos están pidiendo la última cifra, o sea, lo que buscamos es Z. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos por acá es una igualdad, ¿no? 6 entre 97. Y acá tenemos X, Y, puntos suspensivos Z, entre puros 9, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, se multiplica así, ¿de acuerdo? En X, ¿y qué te va a quedar? 6 por 9, 9, ¿no? Y acá quedaría 97 por X, Y, puntos suspensivos Z, ¿de acuerdo? Ahora, si hacemos la multiplicación acá, podemos notar que al multiplicar 7 por 9 es 54, llevo 5 y me van a salir más números. Pero a mí lo que me interesa es la última. ¿Ya? Y acá sigo teniendo 9, 7, X, Y, Z. Pregunta, este numeral, ¿en cuánto tiene que terminar para que al multiplicarse por el 7 termine en cifra 4? Es evidente que debería terminar ¿cuánto? En cifra 2, ¿no? Y si termina en cifra 2, quiere decir que el Z, como es la última, debe ser el número 2. ¿De acuerdo? Ahora, si aún quedan dudas acerca de esto, ustedes lo que pueden hacer es agarrar su calculadora y poner la división, pero no sería tan interesante, ¿no? Incluso, miren, esto es interesante. Quiero hacer una adicional acá. Como tú vas a multiplicar puros 9, ¿de acuerdo? Por 6, ¿ya?
¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que podamos encontrar la penúltima cifra? Por ejemplo, ya encontramos la última es 2. ¿Cuál será la anterior a esa? Eso es lo que tendríamos que hacer acá, es lo siguiente. A ver, si multiplicamos acá sería 54. Llevo 5, ¿cierto? 54 y 5 sería 59. Y los demás, al parecer, van a ser 9, ¿no? Ya, en el otro caso, tenemos X, Y. Vamos a poner W y acá era 2, ¿no? Tenemos que multiplicar por 97, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer la multiplicación acá, a ver, sabemos que esto es 14, se lleva 1, ¿cierto? 7 por B más 1, lo que quede, ¿no? Si el número se pasa, que es muy probable que se pase, acá tiene que haber un numerito. Por ejemplo, si fuera 15, queda 5 y se lleva 1, ¿cierto? Pero nota lo siguiente. 9 por 2 sería acá, ¿cuánto? 18, ¿verdad? Y como vas a sumar al final aquí, ¿ya? Como vamos a sumar porque es una multiplicación, ya tendríamos incluso, la última es 4 y acá debería ser 9, lo cual hace indicar que este es 1. Entonces tenemos la posibilidad primero que W sea 0, ¿no? Para que sea 7 por 2, 14 lleva 1, 7 por 0, 0 más 1, 1. Existirá otro que sea 11, pero podría ser 11. ¿Será que se puede ser 11? 7 por W más 1, no. 21. Que la otra posibilidad es que sea 11 lo que queda para que quede acá 1. La otra posibilidad es que sea 21, 31, 41, etcétera, ¿no? 51. Solamente para hacer una revisión rápida. 11 no puede ser. Primero era 1, correcto. Si fuera 21, si acá hubiera sido 21 para llevar 2, 7 por algo más 1, no, porque como estamos diciendo que es 7 por W más 1, tiene que darte cualquiera de estos de acá. Vemos que este no puede ser porque 7 por 3 es 21. 31 tampoco porque si fuera 31, 7 por algo debería ser 30, no. 41, 7 por algo 40, 50 y no hay, ¿ves? Entonces, al parecer, si nosotros quisiéramos saber cuánto vale la penúltima cifra después de la última, sería 1. Perdón, sería 0, ¿no? El W sería 0, ¿no? La última sería 2 y al parecer la penúltima sería 0. Ya, vamos ahora sí con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Esta es una pregunta elemental clásica. El promedio de 50 números es 38. Y vamos a suponer que los números son A1, A2, hasta el A50. Y eso vale 38, dice. ¿Ya? Tenemos dos números aquí. ¿Ya? No sabemos cuáles. Acá hay dos números. Vamos a suponer que es el A9 y el A10, ¿ya? Podría ser el A1 y el A2. No sé si sirve de mucho considerar eso. 45 y 55. Pero ojo, acá no, acá lo que no le he puesto correcto es que vamos a borrar acá, su promedio, dice, ¿no? Su media aritmética es ¿cuánto? 38. ¿Ya? Dice, si elimináramos estos dos números, ¿cuál sería el promedio restante? Ya, a ver, primero, la media aritmética de los 50 números, lo voy a escribir así, es la suma del primero, la suma del segundo. Dijimos que en promedios, cuando eran dos, era la suma de los dos. ¿Entre cuánto? Entre 2, ¿cierto? Y si fuera entre 50 números, y se quiere sacar el promedio, pues entre 50, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí. Ahora, esto es 38, dice, ¿no? Entonces el 50 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces te quedaría que el A1 más el A2. Y aquí le vamos a agregar el A9
el A10 y los demás hasta el A50. Y esto es 50 por 38. A ver, ¿cuánto es 50 por 38? El 38 por 5 sería 40, llevo 4, 15 y 4, 19, ¿no? 1900 va a salir, ¿no? 1900, ya. Pero estos dos suman, el A9 más el A10, suman 100, ¿no? ¿Sí? 100. Entonces estos dos suman 100. Si pasas a restar, tendríamos el A1 más el A2. Ya nos están contando estos dos, solo van a ver aquí 48 sumandos, aunque diga 50, pero en realidad sabemos que hay 48, ¿no? Acá podemos poner que estos de acá hay 48 sumandos. ¿Ya? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos pide el promedio de los restantes. Nos están pidiendo la media aritmética de los 48 números. Sería nuevamente A1, A2, así, hasta el A50. Pero recuerda que no son los 50, sino son ¿cuántos? 48, cuidado te olvides. ¿Ya? Acá no están ni el 9 ni el 10, ¿ya? Podemos poner acá así. Acá hay 48. Sumandos. Ya, entonces tiene que ser dividido entre 48. Luego reemplazamos esta suma que está aquí, porque son los 48, es 1800, ¿no? Entre 48. ¿Cuánto sale esa división? Gracias, 37,5, muy bien. Y así es como se resuelve este tipo de problemas. Ya. Lamentablemente hay que dominar mucho aquí lo que son las multiplicaciones y las divisiones, ¿no? En el examen de admisión tienes que, caballero, dividir nomás. Quizás hubiéramos podido, por ejemplo, aquí, quizás simplificar un poco, ¿no? A ver. Sexta te hubiera quedado 300 y sexta hubiera quedado 8, ¿no? Hubiera sacado cuarta, 75, pero y cuarta quedaba 2 y ahí estaba la respuesta. ¿Ya? Muy bien. A veces se puede simplificar y a veces caballero nomás. Ok, seguimos. A ver. Ya, este es un tema de reducción a la unidad. El tema se llama reducción a la unidad. Pero yo explico mediante un cuadro. Algunos usan lo que se llama uso de las áreas, que es lo mismo, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo lo voy a explicar de otra manera interesante. Voy a dar dos ejemplos. Mucha gente que va a mis clases conoce este tema, que yo nada más les explico de esta manera. ¿Ya? En el cual se ubica, faltó uno más. Faltó uno más. Ahí ya.
¿Qué es lo que se hace? No, quiero arreglar un poco más acá. Ahí, ya. Lo que pasa es que es importante que se entienda la técnica, ¿ya? Tiene que ser un cuadrito así, ¿ya? Yo por lo general trabajo con la expresión velocidad-tiempo. Vamos a suponer que el problema dice que A hace una obra en 12 días, por ejemplo. B hace la misma obra, digamos, en 18 días. ¿Qué pasa si trabajan juntos? Si A y B, ¿cuánto? ¿Ya? Entonces, por lo general, ¿qué se hace aquí? Se pone el A, se pone el B y acá se ponen los juntos. Lo que a nosotros nos indica este pequeño problema que estoy planteando antes de ejecutar el que viene acá es el tiempo, ¿no? No nos hablan de qué tan veloces. En realidad, quien demora más es porque es menos veloz, ¿no? Si, por ejemplo, el A se demora 12 días y el B se demora 18. ¿Quién sería más veloz entre ellos dos? Definitivamente el A. Pero el alumno se equivoca, ¿no? Muchas veces ve este problema y dice, sumo los tiempos. Y no es así. No debe sumar tiempos, sino debe sumar las velocidades. Entonces, el primer paso que se hace siempre es se saca el MCM de 12 y 18. Eso deberían saberlo ustedes. Esto es parte del colegio, hay que repasar. Les va a salir 36. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace aquí es, se ubica una flechita hacia abajo, ¿ya? Y este 36 es exactamente el resultado de multiplicar esta cantidad con 12, ¿no? Acá tiene que ser 36, acá también 36 y aquí también 36. ¿Cuánto por 12 para que dé 36 sería 3? Acá sería 2, ¿sí o no? Entonces lo que tengo que hacer es sumar las velocidades, tengo que sumar las dos. Entonces acá sería, por ejemplo, al sumar sería 5. Y a mí me están pidiendo esto. ¿Cuál sería mi ecuación entonces? 5 por x igual a 36. Paso a dividir, sería 36 entre 5 es 7,2 días, ¿no? Ahora, si querría ser más específico incluso, sería, bueno, 7 días y 2/5 de día, ¿no? Y lo puedo llevar a horas, ¿de acuerdo? Entonces, así es como funciona un ejercicio de reducción a la unidad. Ok, pero acá nos hablan de 3 personas. Acá solamente son 2 personas. Ok, entonces tenemos que hacer un cuadro un poco mayor. ¿De acuerdo? Miren, ¿no? En realidad van a ser A, B y C. ¿De acuerdo? Vamos a escribir aquí los elementos primero. Vamos a tener al A, al B y al C. Luego A y B. Si tú lo puedes resolver de otra manera, no hay problema. Yo lo construí la manera de resolverlo así porque me era difícil. Estar trabajando con fracciones me es pesado para mí. Creo que para muchos es pesado. ¿De acuerdo? Entonces hacemos nuestro cuadrito por acá. De esta forma. Trazamos, trazamos. Trazamos acá. De acuerdo. Vamos a tapar este para que no moleste el de acá. Ahí está. Y vamos a poner los elementos, ¿de acuerdo? Ponemos por acá velocidad, tiempo. Pero ¿de quién nos han dado estos 3? Mira, nos han dicho que A y B en 12 días, B y C en 15 días y A y C en 20 días. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el MCM de los datos que nos dan, que son 12, 15 y 20. ¿De acuerdo?
Si multiplicas todo esto, creo que es 60, ¿verdad? 20 por 3, 60, 15 por 4, 60, 12 por 5, 60. Pero hay un detalle adicional aquí. Cuando es dos personas, el MCM se multiplica por 1 y no se nota. Cuando son 3 personas, debo multiplicar adicional a eso por 2. Y este va a ser mi factor de conversión. ¿Por qué por 2, profesor? Porque a la hora que voy a sumar se va a repetir el A, el B y el C. Y siempre voy a necesitar tener un múltiplo de 2. Imagínate si fueran ahora 4 personas. Tendría que multiplicar por 3 porque siempre se van a repetir 3 personas. ¿De acuerdo? En ese sentido. Entonces aquí, cada una de estas multiplicaciones tienen que darme como resultado ¿cuánto? 120, ¿verdad? Todos tienen que dar 120. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene que ser 120. ¿Ya? Ahora, si hacemos la división correspondiente, 120 entre 12, acá sería 10. Recuerda que estos dos se multiplican como si fuera velocidad por tiempo y esto es como si fuera la distancia, ¿no? Algo así. 150, perdón, 120 entre 15 o 15 por cuánto, 8 creo. 8, 120 y acá sería 6, ¿verdad? Ahora sumamos los 3 y le vamos a sacar la mitad. ¿Por qué? Porque nuevamente el A se repite 2 veces, el B también y el C también. Si no lo hubiéramos multiplicado por este 2, entonces aquí saldría fracción. Y nosotros justamente lo que queremos es eso, evitar las fracciones. Por esa razón estamos multiplicando acá por 2. Entonces sumamos sería 8 y 6, 14, 24 y entre 2 sería 12. 12 por cuánto para 120, recuerda que a nosotros nos están pidiendo cuánto tiempo se demora. Entonces el tiempo buscado sería 10, ¿no? Y esa sería la clave de este ejercicio. Ahora, antes de continuar, podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si quería C nada más o A o B? Fácil, llenamos el dato, ¿no? Por ejemplo, si todo suma 12 y A y B es 10, entonces C sería 2, ¿sí o no? Si B y C es 8 para 12, quiere decir que la es 4. Y si A y B es 10 y ya tienes 4, esto es 6. Por lo tanto, podrías calcular incluso lo que falta, ¿no? Acá, quiere decir que A se demoraría 30 días hacerlo. 20 días y el otro se demoraría, ¿cuánto? 60 días, es decir, C es el que demoraría más. ¿De acuerdo? Y ves, podríamos tener todos los datos completos ahí. ¿De acuerdo? Así funciona la técnica de reducción a la unidad según el cuadrito mágico. Ya. Vamos con la 7. También acá tenemos otro, pero este es un problema muy interesante también de lo mismo. La diferencia es que aquí trae lo que se llama condición, ¿no? Repartición de la tarea. Ya. Entonces, repartición de la tarea se le podría llamar así. Aquí lo que vamos a tener que hacer obligatoriamente es dividir el trabajo. ¿Cuántos son? Son tres personajes, 2 caños y un desagüe, ¿no? ¿De acuerdo? 3 caños y un desagüe. A ver, 2 caños, vamos a poner por acá. Caño 1, caño 2 y desagüe. Mira, cuando se trabaja con desagüe, normalmente se acostumbra a poner negativo a lo que haces, porque mira, ves, si el caño está llenando, lo que es el desagüe es botar el agua, entonces no te suma, sino te resta, ¿no? Trabajo. Está restando, no te está ayudando, no te está apoyando, no te está favoreciendo, te está perjudicando. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienes que hacer es
restar lo que es desagüe. Ahora, ¿qué más nos dan? Nos dicen velocidad tiempo. ¿Ya? Ahora, dice que un grifo llena un tanque en 10 horas. O sea, acá. Ah, tiene letras A y B. Y acá A y B. Ok, A y B. Pero recuerda que este es el desagüe, ¿no? Otro grifo llena en 12 horas. Y un desagüe lo desagua en 15. ¿De acuerdo? El primer paso que se trabaja nuevamente se saca el MCM de esos tres A, B y D. O de frente pongamos acá 10, 12 y 15, ¿no? A ver, de 12 y 15 es 60 y también va a ser de 10, ¿no? 60. Ok, profe, lo multiplico por 2. No, aquí no. Pero son tres elementos, sí, pero lo que pasa es que aquí es diferente el anterior porque acá dice, mira, estando vacío se abre durante 2 horas, luego se cierra y se abre durante 4 horas. Estamos con un procedimiento, con un trabajo fraccionado, no, se podría decir, estamos dividiendo el trabajo, ¿de acuerdo? O sea, en esta parte de acá, inclusive lo voy a resaltar con otro color acá, para que, para que quede claro que todo el trabajo que hacemos aquí, toda esta parte de acá, es trabajo fraccionado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, una parte lo va a hacer solamente en la... ¿ya? Entonces, incluso aquí vamos a poner también a esta parte de acá, que lo vamos a dividir el trabajo en pequeños trabajos, ¿de acuerdo? No todos van a funcionar igual. Entonces, antes de poner aquí, este lo puedo dejar ahí nada más, ya. Antes de seguir, recuerda que habíamos dicho nosotros lo siguiente, ¿no? Aquí había una flechita que poníamos, ¿te acuerdas? Una flechita aquí, otra flechita acá, ¿recuerdas? Porque con los primeros tres datos nosotros ya sabemos cuánto vamos a tener aquí. Tenemos, como es 60, 60 va a representar para nosotros el trabajo completo de llenar el tanque. Entonces podemos encontrar ya como primer dato, aquí es 6, acá es 5 y aquí es 4. Lógicamente, los caños demoran, son más veloces que el desagüe, ¿no? Si el desagüe fuera más veloz que el caño, nunca se llenaría el tanque. Entonces, el primer dato dice que trabaja, ¿quién? Trabaja el A durante 2 horas. Mira, la velocidad del A sigue siendo 6 y acá sigue siendo 2 horas, ¿ya? Pero, ¿qué debe pasar aquí? Cuando nosotros calculamos aquí toda esta parte, ya, quiero que quede claro acá, que toda esta parte de acá tiene que representar al mismo trabajo, es decir, toda esta parte tiene que darte ¿cuánto? 60, porque se está fraccionando el trabajo. Luego dice, ¿quién? Luego se cierra y se abre B durante ¿cuánto tiempo? Dice B durante 4 horas. Entonces luego trabaja B. ¿Cuál es su velocidad de B? 5. Durante 4 horas. Y luego enseguida trabajan los tres juntos. Entonces los tres juntos y nos está pidiendo en qué tiempo se llenará dicho tanque. Ojo, acá le vamos a poner X. Pero lo que pide nos pide el tiempo total, ¿no? Primero ha trabajado por 2 horas, luego por 4 horas más y luego por X horas más. Entonces lo que queremos encontrar es el valor de la X y tendríamos la respuesta. Ahora, la velocidad de los tres juntos sería sumar estos dos, sería 11, ¿no? 6 más 5, 11. Y acuérdate que el desagüe resta, entonces 11 menos 4 sería 7. Ahora vamos a calcular cuánto trabajo han hecho ellos cada uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el primero, ¿cuánto ha avanzado? De la hora, digamos, ¿no?
Avanzó solamente 12. ¿Cuánto hizo entonces el B? ¿Y cuánto va a ser los tres juntos? ¿Ya? El B y los tres juntos. A ver. El B está haciendo ¿cuánto? 20, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos ahora? Hasta el momento tenemos 12 más 20 es 32. Para 60 me está faltando 28. Entonces acá rápidamente se tiene ya la respuesta, ¿no? 7 por X debe ser 28. Entonces X es 4. Entonces tendríamos que, como X es 4 aquí ahora, la respuesta sería 10 horas. En 10 horas se llena el tanque. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, cuando el problemita te dice si se trabaja uno, trabajas dos, luego se cierra el tanque, se hace trabajar a otro, o luego se abre otro más y trabajan juntos, es una condición, es un trabajo condicionado. Acá el trabajo está condicionado o dividido, ¿no? Condicionado el trabajo. Condicionado en el sentido de que se ha elaborado por partes, no se ha hecho directamente. En cambio, los primeros tres datos de 10, 12, 15 te dice que cada uno hizo el trabajo completo. Cuando se fracciona se tiene que sumar, ¿ya? Muy bien, pasemos ahora sí a la siguiente pregunta, que sería la número 8. Ok. Las últimas tres tienen que ver con lo que es interés, tasa del interés, ¿de acuerdo? Tasa del interés simple. Eso también viene mucho en matemática, en lo que es el examen de ese punto. Como sabrán ustedes, el examen es, creo que es 8 y 9. Y se va a dar sí o sí en la ciudad universitaria, al parecer, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero dos fórmulas elementales. Primero, el interés es igual al capital por el tiempo por el interés, ¿no? CNI, CTR algunos, ¿no? Y el monto es el capital más el interés, ¿no? El monto es lo que obtienes tú cuando prestas plata y luego acumulas el capital que tenías con lo que ganaste los intereses, todo eso es lo que tienes como monto. Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Vamos a poner acá C capital. Tenemos N es el tiempo. Y el I es el interés o la tasa de interés. Es una fórmula sencilla. Estos temas de interés son simples muchas veces, por lo general no vienen tan complicados. Gracias, Nicole. Por lo general no viene tan complicado, pero es siempre importante conocer, ¿no? El tiempo y la tasa, estos dos de acá, tienen que estar en las mismas unidades. O sea, si dice tasa anual, el tiempo tiene que estar en años, ¿de acuerdo? Si dice, por ejemplo, tasa mensual y el tiempo está en trimestres, tengo que uno de ellos dos convertirlo al otro, ¿no? Puedo pasarlo a trimestres o puedo el trimestre a meses. Escribamos nuestros datos entonces. Dice, un capital de 9,000 se impone una tasa de interés del 10%. ¿Durante cuánto? 4 meses. ¿De acuerdo? Nos piden el monto. Ya, primero vamos a calcular el interés. CNI. Pero antes de eso tenemos que hacer una pequeña conversión. Podemos transformar la tasa a meses o los meses al año, porque esta tasa es anual. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es ¿no? Ponemos un año y un año es 12 meses.
Esas son las formas de convertir, ¿verdad? En química creo que se usa mucho la conversión, ¿ya? Se cancela cuarta 1, cuarta 3, ¿no? Entonces quedaría un tercio de año. El tiempo es un tercio. Ok, entonces el interés sería C es 9000, el N es un tercio de año y el otro es 10%. ¿Qué sería? 9000 por un tercio por 10 entre 100, ¿verdad? Y acá podemos hacer la simplificación directa, ¿no? Dos ceros con dos ceros, tercia 1, tercia 30. Entonces tenemos que el interés es 30 por 10 sería 300. Por lo cual el capital sería, perdón, el monto, capital más interés sería 9000 más 300, ¿verdad? Y esto es 1200, 12.000, no, 9, estoy mal sumando acá. Sería 9300. Ya, eso sería la respuesta, ¿no? Clave casa. Muy bien, Nicole. Hay que tener cuidado, a veces un cero te marea y te equivocas la suma. ¿Ya? De esa manera funciona el interés. Así vienen los problemas muchas veces. ¿Qué tenemos que tener cuidado? El tiempo y la tasa tienen que estar en las mismas unidades. Algunos dicen, pero profe, yo he visto que sobre 120 o 1200, 336.500, no sé qué. Son fórmulas equivalentes, pero se aconseja mejor llevarlo todo a a una misma y se acabó. Por ejemplo, este de acá, a ver, al invertir el valor del monto es lo mismo. A ver, vamos a ver. Tenemos el capital es 8000. La tasa, que es la tasa de interés, es 5%. Semestral, miren, semestral. Y tenemos el tiempo en 3 años. ¿De acuerdo? Lo que podemos hacer es llevarlo en los años a semestres. Un año tiene 2 semestres, ¿cierto? Un año tiene 2 semestres. Entonces sería en realidad 6 semestres, ¿no? Entonces calculamos, ¿verdad? El interés sería CNI. El interés sería 8000 por 6 por 5%, ¿verdad? Sería entonces 8000 por 6 por 5 sobre 100, ¿verdad? Simplificamos dos ceros y dos ceros. Sería 6 por 5 sería 30 y 30 por... es 30 y 80, ¿no? 3 por 8, 24, 2400, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? El monto a calcular sería 8000, es el capital más 2400, ¿no? 10.400 creo. ¿De acuerdo? Esta es la clave. A ver. Muy bien. Muy bien, Nicole. Exacto. Excelente. Entonces, ahí ya tendríamos la manera de aprender a dominar el interés, ¿no? Profe, pero está sencillísimo, sí. ¿Que siempre va a venir así? No siempre. Vamos a ver uno más. Esta, por ejemplo, a ver, vamos a ver si nos sale también igual. Mira, nota lo siguiente. Aquí ya se está dividiendo, ¿no? La cuarta parte de un capital se presta al 10% semestral y el resto la cuarta parte. Entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente.
Como tenemos que sacar cuarta, vamos a suponer que es 4K el capital, ¿de acuerdo? Entonces, si hace una división, vamos a, por la primera es, el primer capital, la cuarta parte de esto sería K. La cuarta parte se presta al 10%, la tasa de interés es el 10% semestral. ¿De acuerdo? Y el resto, o sea, se supone, tenemos el capital 2. ¿Cuánto es el capital 2 ahora acá? 3K, ¿cierto? Al 4% trimestral. El interés es el 4% trimestral. Pero ¿cuál es el problema? El tiempo dice en 8 meses se obtuvo un monto total. Vamos a poner aquí 8 meses. En esos 8 meses. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos que hacer una transformación, ¿verdad? ¿De quién? ¿De los meses a semestres o podría ser los trimestres a meses? Entonces lo que vamos a poner es, vamos a suponer que le ponemos todo a meses, ¿de acuerdo? Ponemos acá un semestre. No, qué mal acá, a ver. Si es semestral es el 10% de acá, es la conversión mal acá. Lo vamos a llevar a anual mejor, ¿ya? Más fácil para no hacernos tanta bola. Si 10% me cobran en 6 meses, entonces 20% sería anual. ¿De acuerdo o no? Claro, porque si por 6 meses me cobran 10% anual. Si en 3 meses me cobran 4%, en 3 meses, en 12 meses sería ¿cuánto? ¿16 o no? ¿Estamos bien? Claro, porque el año consta 4 en el primer trimestre, 4 en el segundo, en el tercero, en el cuarto, 16 anual, completo. Ahora transformamos también esto, un año, 12 meses. Podemos acá hacer la simplificación meses con meses. Cuarta 3, cuarta 2, ¿verdad? Quedaría 2 tercios. Y acá igual, un año, 12 meses. Ya acá sale igual, ¿no? No necesito ya. Se va, se simplifica, se simplifica. Pues al mismo tiempo acá nos es ya más fácil. Vamos a calcular ahora el interés. El interés número 1 sería CNI. Eso sería K por 20% por 2 tercios, ¿no? CNI, ¿de acuerdo? Bueno, lo voy a poner en orden mejor. Después dicen no se entiende. 2 tercios es el N y 20%. Sería K por 2 tercios por 20 sobre 100, ¿no? Podemos simplificar aquí 0, 0, mitad 5, mitad 1, ¿no? Quedando entonces 2K sobre 15. ¿No? ¿Qué pasó con el interés número 2? CNI también. C es 3K. N es 2 tercios. Y 16%. Que sería 3K por 2 tercios por 16 sobre 100. Y acá tenemos un problema, ¿no? Entonces, como vamos a tener dificultades en las fracciones, primero vamos a simplificar un poco. Cuarta, 4, cuarta, 25. ¿No? Acá incluso se cancela el 3, ¿no? Y te quedaría ¿cuánto? Te quedaría por acá 8K sobre 25.
Entonces vamos por acá reemplazando, tenemos que el primer interés es 2K sobre 15 y el interés 2 es 8K sobre 25. Como vemos, ninguno está homogéneo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a homogeneizar. 5 y 3, 5 y 5. Entonces acá le falta un 5. Y acá le falta un 3. Entonces en la primera te va a salir 10K sobre 75. Y acá te va a salir 24K sobre 75. Entonces los intereses I1 más I2 suman 34 sobre 75K. Y el capital era 4K, pero tenemos que llevarlo todo ¿a qué tenemos que llevarlo todo? A la misma fracción. Entonces acá, por 75 arriba y abajo, obligatoriamente, ¿no? Nos va a quedar 0, 20 llevo 2, 28, 30, ¿no? 300 sobre 75 por K. Muy bien, vamos a borrar esta parte para hacer espacio. Vamos a ubicar esto más arriba. Aquí. Un poquito más acá, a ver. Voy a encerrar esto que hemos calculado a modo de tenerlo todo en orden. Y este espacio nos sirve para sumar todo, ¿verdad? Entonces, el monto es el capital más el interés 1 más el interés 2, ¿verdad? Sería 300 sobre 75K más 34 sobre 75K. En total sería 334 sobre 75 por K. Y eso tiene que ser igual a 16.700, ¿verdad? A ver, sería 334 sobre 75K. En teoría, ahí debería salir el valor del K ya. ¿Pueden ayudarme aquí a calcular el K? Debería salirnos ahí el K. A ver, veamos. Sale el valor del K. Ya, miren. Acá, si hacemos, simplificamos este con este, sale 50, dice. Ahora, ese 50 se va a multiplicar por el 75. Y sale, el K sale 3.750. Pero a nosotros no nos piden esto, nos están pidiendo el capital. El capital es 4K. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar 4 por 3.750, se obtiene 15.000. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Tendríamos esta la clave. ¿De acuerdo? Muy bien, Nicole. Sería la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Como se podrán dar cuenta, el curso o el paralelo a según que se hace tiene esa particularidad que por lo general se hace trabajoso, dado que es varios temas que se tienen que trabajar, muchos temas, ¿de acuerdo? Muchos temas se tienen que trabajar. Entonces, ahí está el detalle, ahí está la dificultad. Que tú cuando te vas para allá necesitas
dominar ya muchos temas y solamente dedicarte a resolver. Entonces, espero les haya gustado la clase. No sé qué habré hecho en la domiciliaria, vamos a revisar un momento nada más para tener una idea. Este problemita ha sido un poquito pesado, ¿no? Pero normal, a ver, miren, les he puesto dos bien parecidas para que trabajen, otra parecida y otra parecida. Y aquí hay una pregunta de lo mismo que hemos hecho, si se dan cuenta, en esencia es lo mismo, pero lo que ha cambiado en realidad es el valor de cada uno, ¿no? Por ejemplo, 20, 30 y 40, y está en minutos, ¿no? Y nos piden, y esta es una pregunta de la San Marcos, incluso para que ustedes practiquen. De acuerdo, muchachos, gracias por estar aquí, gracias por venir a la clase. Gracias, Alberto, Alonso, Benjamín, Marlene, Nicole, Randall, Xiomara, Yadira y Carlos. Gracias por su asistencia, espero les haya gustado la clase. La otra semana, en sábado, chicos, toca, según el temario de ese punto, toca álgebra. La otra semana vamos a hacer 3 exponentes, ecuaciones exponenciales, polinomios y productos notables, todo en una sola práctica. Así que voy a procurar ponerle más o menos nivel, porque esos 4 temas, en teoría, ya lo han visto ustedes en el curso de álgebra con su profesor respectivo. ¿De acuerdo? Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el día lunes, ¿de acuerdo? Bueno, la clase de hoy ha culminado para ustedes. Nos vemos. Cuídense.